La cianuración es la técnica hidrometalúrgica más utilizada para extraer oro de minerales auríferos. Sin embargo, el uso de cianuro no es eficaz en el tratamiento de minerales de oro, sulfurosos refractarios, debido al consumo excesivo de reactivos y la recuperación de oro insatisfactoria. La presencia de carbono que roba en los minerales de oro carbonáceos hace que la cianuración sea ineficaz debido a la absorción preferencial de los complejos de cianuro de oro a los materiales carbonáceos. Además, las regulaciones ambientales cada vez más estrictas llevan a varios países a prohibir el uso de cianuro. La combinación de los factores anteriores lleva una gran cantidad de esfuerzos tanto de la industria como de la academia para buscar alternativas al cianuro. Las alternativas más estudiadas son el tiosulfato, la tiourea y los haluros. A pesar de los avances a escala de laboratorio, no se han construido plantas comerciales utilizando lixiviantes no cianurados, excepto la planta de lixiviación de tiosulfato, construida por Barrick en el tratamiento de minerales refractarios dobles que roban mucho material en Gold Streak, Nevada. Entre las alternativas estudiadas, el tiosulfato parece atraer la mayor atención. Sin embargo, las condiciones para la lixiviación de oro son relativamente estrechas debido a la química compleja y a la inestabilidad y o alto consumo de ese reactivo. Como reactivo alternativo, pero su aplicación se ha visto obstaculizada debido a sus posibles propiedades cancerígenas y su mayor costo que el cianuro. El cloruro se considera una alternativa prometedora al cianuro, debido a su baja toxicidad y posible aplicabilidad para procesar minerales de oro, sulfurosos refractarios. La cloración era el proceso comercial para la recuperación de oro antes de la cianuración. La disolución de oro en medios de cloruro se ha estudiado principalmente con técnicas electroquímicas. A pesar de la información relevante proporcionada por los estudios electroquímicos, pocos estudios han investigado la lixiviación discontinua de oro en medios de cloruro férrico. Esos estudios de lixiviación por lotes se centran en la lixiviación de oro en medios de cloruro con férrico como oxidantes a temperaturas hasta de 200 grados y por debajo de estas. El objetivo experimental fue cuantificar el efecto de 4 variables del proceso. 1. La concentración férrica inicial. 2. La concentración total de cloruro. 3. El potencial redox de la solución. Y 4. El tipo de sales clorurosas sobre la lixiviación de oro en medios ácidos de cloruro férrico a pH y temperaturas constantes. El objetivo se logró mediante la realización de una serie de pruebas de lixiviación del reactor discontinuo, utilizando un alambre de oro puro como mineral modelo. La siguiente tabla resume las condiciones bajo las cuales se realizaron estas pruebas de lixiviación. Todos los potenciales redox se informan frente al electrodo de hidrógeno estándar, utilizando el método de electrodo de disco giratorio, demostrando así que el oxígeno férrico no disuelto, el cual actúa como oxidante real para la disolución en oro en soluciones de cloruro férrico a temperaturas de hasta 100 grados. Por lo tanto, el oxígeno disuelto no fue considerado como una variable, ni tampoco la solución electrolítica. El valor de pH fue elegido para ser consistente con los estudios realizados. La temperatura se fijó en 35 grados centígrados para evitar la precipitación férrica y para estudiar la extracción del oro en un rango de temperaturas relevante para la lixiviación en pilas. Para estas pruebas se estudió el efecto de la concentración férrica inicial. Se intentó mantener el potencial redox a un valor constante, demostrando así la tabla 1, pues son las condiciones experimentales para las pruebas de lixiviación por lotes para investigar el efecto de las variables del proceso en la disolución de oro en medios de cianuro férrico a un pH de 1 y 35 grados centígrados.
Preparación de materiales. El alambre de oro utilizado en todos los experimentos era de 99,95% de pureza y 0,1 milímetros de diámetro. Los productos químicos fueron utilizados de cloruro de hierro 3 hexahidratado, menor al 99% grado extra puro, cloruro de hierro 3 tetrahidratado, 98% cloruro de sodio menor al 99%, cloruro de potasio del 99 al 100% y cloruro de calcio anhidro. También cloruro de magnesio anhidro menor al 98%, ácido clorhídrico entre el 36,5 y el 38% e hidróxido de sodio menor al 97%. Todos los productos químicos eran de grado reactivo a menos de que se indicara lo contrario. Para este análisis se utilizó un estándar de oro del 99 más o menos por 2 miligramos sobre litro para la preparación de estándares y ácido nítrico. Para la conservación de esta muestra. En el procedimiento de las pruebas de lixiviación de los lotes, para todos los experimentos se utilizó un reactor encamisado de 500 mililitros con un tapón de goma. La agitación se fijó a 400 RPM y se realizó mediante un agitador mecánico, con un impulsor de 2 palancas de 1 a 5 octavos de pulgada de diámetro recubierto de polipropileno para evitar la corrosión. La temperatura del sistema de lixiviación se mantuvo constante, haciendo circular el agua a través del reactor encamisado utilizando un baño de agua. La relación férrica-ferrosa de la solución de lixiviación se ajustó añadiendo un volumen calculado de la solución madre de cloruro férrico, 100 gramos sobre litros, y una solución madre de cloruro ferroso, 10 gramos sobre litros. La concentración total de cloruro se controló añadiendo un volumen calculado en una solución madre de 300 gramos sobre litros de cloruro de sodio u otras sales de las soluciones madres indicadas en la sección anterior. Para todas las pruebas se utilizó un volumen total de 250 mililitros de solución de lixiviación a las concentraciones deseadas del reactivo. Después de la transferencia de la reacción de lixiviación, se inició el control de temperatura. Para cada prueba se cortó una longitud de alambre de oro de 4 centímetros de rollo y se pesó con una balanza analítica, al menos 4 veces para obtener la masa inicial. La extracción de oro se calculó mediante el método de pérdida de masa. Primero se midió la masa inicial del alambre de oro antes de la lixiviación y luego se realizó un monitoreo de la pérdida de masa durante la lixiviación, retirando periódicamente el alambre para eliminar la solución de cloruro férrico, secándose y pesándose al menos 4 veces para obtener un promedio de pérdida de masa. Esta pérdida de masa se calculó como la diferencia entre la masa inicial y la masa promedio, que se midió pues durante el tiempo de lixiviación. Este es un tiempo específico. La extracción de oro se calculó dividiendo la pérdida de masa por la masa inicial, analizando la concentración de oro en el lixiviado final por espectroscopía de plasma para cerrar el balance de masa. Para hacer una preparación para utilizarlo en la espectroscopía de masa, se agregaron 210 microlitros de ácido nítrico a un matriz volumétrico de 10 mililitros, al cual se le transfirió la muestra de lixiviado para alcanzar un volumen total de 10 mililitros. Los estándares de oro se prepararon agregando 210 microlitros de ácido nítrico en un matriz volumétrico de 10 mililitros, seguido de la adición de un volumen calculado del estándar de 999 miligramos por litro y una solución de lixiviación recién preparada de la misma composición que la utilizada en la prueba de lixiviación. Esto pues con el fin de que fuera lo más cercano posible. El uso de la solución de lixiviación como matriz, pues lo que hizo fue minimizar la interferencia de alguna manera porque se hizo ya hablando como de algo muy estándar, bueno, ya que eran de 0 a 25 miligramos por litro.
Para estimar pues la tasa de disolución de oro, el área instantánea se calculó con la ecuación que se encuentra en la parte izquierda. Esto también considerando una geometría cilíndrica y asumiendo una lixiviación unidireccional, donde L es la longitud en centímetros, R sub 0, el radio inicial del alambre en centímetros, y la densidad es la densidad molar del oro en gramos sobre centímetro cúbico, y pues M la pérdida de masa en cada tiempo de lixiviación que se calcularon pues anteriormente. Bueno, ahora se hizo una reproducibilidad del método de prueba y pues para verificarla se realizó esto 3 veces en las mismas condiciones. Con férrico inicial de 0,3, cloruro total 3,0 molar, el potencial inicial de 0,880 voltios, pH de 1 y temperatura de 35 grados centígrados. Y la extracción de oro promedio en un tiempo de lixiviación específico se calculó utilizando la pérdida de masa promedio obtenida de las 3 pruebas repetidas. Esta se puede mostrar en la ecuación número 2, que es la que se encuentra en la parte izquierda. También la desviación estándar de la pérdida de masa en un tiempo de lixiviación específico, es la ecuación que se encuentra en la parte derecha, que luego se convierte en la desviación estándar de la extracción de oro en un tiempo de lixiviación. En estas dos se puede mostrar que XY es la pérdida de masa en un tiempo de lixiviación específico y X la pérdida de masa promedio de las 3 pruebas repetidas en este tiempo de lixiviación. En la parte derecha se muestra la extracción promedio de oro a lo largo del tiempo con barras de error, mostrando la desviación estándar de los datos. Esta se promedió y dio alrededor de 1,8%. Por lo tanto, pues hubo un intervalo de confianza muy grande y se calculó más o menos en 3,5%. Cualquier diferencia, pues que fuera superior a esta, se consideró estadísticamente significativo. Este conjunto de condiciones también fue seleccionado para verificar la validez del método de pérdida de masa por el método de análisis de solución. El método de análisis de solución involucró el análisis de la concentración de oro en la solución final de la lixiviación usando espectroscopía de plasma. Luego se calculó la extracción de oro final multiplicado por la concentración de oro de la solución y el volumen de la solución dividido por la masa inicial del hilo de oro. La extracción de oro obtenido por los dos métodos pues tuvo una diferencia relativa de alrededor del 4%, la cual se calculó como la diferencia absoluta entre el valor obtenido por el método de pérdida de masa y por el método de análisis de la solución dividido por el valor obtenido del método de pérdida de masa. Se seleccionó además una prueba adicional como parece una verificación más con 2,0 molar de cloruro permaneciendo pues las demás condiciones iguales. En la figura que se encuentra en la parte derecha, los resultados de la espectroscopía de plasma mostraron una concentración de oro de 3,0 por 10 a la menos 5 molar y en el método de pérdida de masa un valor de 2,88 por 10 a la menos 5 molar que corresponden pues a la diferencia relativa del 4% en la extracción de oro obtenida por los dos métodos. Por lo tanto, el método de pérdida de masa se consideró válido y se utilizó para obtener pues los datos que se querían de la extracción de oro acumulados pues durante el estudio, durante el tiempo del estudio. Y para confirmar la ocurrencia de la disolución de oro, se obtuvo a través de el SEM una foto de la superficie del alambre de oro antes de la lixiviación y después de la exposición a la solución. Y se puede observar pues, que la superficie del alambre después de 7 días se corroyó y se volvió áspero. Los resultados van a estar divididos en cuatro partes dependiendo de la variable de estudio. Para la primera parte tenemos el efecto de la concentración férrica inicial, donde se tuvieron unos parámetros de voltaje de 0.880 voltios, un pH ácido de 1 y una temperatura de 35 grados. En la primera figura observamos el porcentaje de extracción de oro de lixiviación en días a diferentes concentraciones férricas iniciales. Vemos que tenemos concentraciones desde 0.02 molar a 0.75 molar y también observamos que la concentración más favorable para la extracción de oro es la de 0.3 molar. En la siguiente figura observamos el oro en disolución por unidad de área. Estos valores se obtuvieron en base a la superficie instantánea de oro disponible para la lixiviación, la cual aumenta a medida que pasa el tiempo.
Vemos que la concentración de 0.3 molar también va a favorecer a esta disolución de oro. Luego tenemos el potencial redox de la solución, la cual observamos que va disminuyendo a medida que pasa el tiempo de lixiviación. Vemos que para la concentración de 0.3 molar se va a ver el cambio, mientras que para la concentración de 0.75 molar se va a mantener a lo largo del tiempo de lixiviación. Por último, tenemos los cambios de pH, los cuales se muestran en este gráfico. Vemos que, que a mayor concentración, el tiempo de lixiviación y el pH va a disminuir, por lo cual en 0.3 tendríamos la concentración máxima a la cual se puede trabajar para mantener el pH estable en 1. Luego tenemos las muestras de los lixiviados, los cuales a medida que aumenta su concentración también va a aumentar su color. Esto es debido a la concentración de soluto en el solvente. También se estudió el efecto de la concentración total de cloruro. Se ha demostrado que la concentración total de cloruro influye en la termodinámica tanto de la oxidación anódica como en la reducción catódica. Por un lado, el aumento de la concentración de cloruro disminuye el potencial de reducción, permitiendo la disolución del oro a potenciales más bajos. Para investigar el efecto de esta concentración en la cinética de lixiviación del oro, se llevó a cabo un conjunto de ensayos de lixiviación a varias concentraciones de cloruro dentro de un rango de 1 a 3 molar, con una concentración férrica de 0,3 molar, un pH de 1 y una temperatura de 35 grados centígrados. En la figura se muestra que el aumento de la concentración total de cloruro tuvo un efecto positivo en la cinética de extracción del oro. Los valores de potencial de óxido de reducción de la solución permanecen constantes durante la lixiviación para todas las concentraciones de cloruro ensayadas. El efecto global fue que en una mayor concentración de cloruro se asoció a una cinética más rápida y una mayor extracción del oro. Para los resultados del efecto de potencial redox de la solución, es indispensable saber que este es un factor importante en el control de comportamiento de la disolución de oro en medios clorurados, por lo cual para evaluar experimentalmente el efecto de la cinética de lixiviación de oro, se realizaron ensayos variando el potencial y manteniendo constante la concentración, el pH y la temperatura. Vemos que tenemos valores de voltajes que van desde 773 hasta 880. Para el porcentaje de extracción de oro y el tiempo de lixiviación, se observa que los valores de potenciales más favorecidos son los de 880, al igual que en la disolución. En la siguiente figura estamos viendo cinco imágenes tomadas con el microscopio óptico de barrido, en las cuales observamos el hilo de oro usado a lo largo del estudio. Se observa que a medida que se aumenta el potencial, es decir, los potenciales que se tenían acá, la superficie del alambre se verá más áspera y mucho más desgastada. Es decir, esta sería la imagen para el potencial de 0.880 voltios, por lo cual concluimos que la cinética de la lixiviación de oro es mucho más rápida a valores de potenciales altos. Para investigar el efecto del tipo de sales de cloruro en la cinética de lixiviación, se realizaron ensayos de lixiviación por lotes en presencia de 4 sales distintas: cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio y cloruro de magnesio. Se añadieron a la solución de lixiviación para alcanzar una concentración total fija de cloruro de 3 molar. Los demás parámetros se mantuvieron constantes: una concentración férrica de 0,3 molares, un pH de 1 y una temperatura de 35 grados centígrados. Las figuras muestran que las tasas de extracción del oro con sales monovalentes fueron mayores que con las sales divalentes. Además, las extracciones finales al cabo de 7 días de lixiviación también fueron mayores en las sales monovalentes. Entre las dos sales monovalentes, la cinética de lixiviación fue mucho más rápida con el cloruro de sodio que con el cloruro de potasio. Por otro lado, para las sales divalentes se obtuvo una cinética más rápida con cloruro de magnesio que con cloruro de calcio. Los resultados de estas pruebas muestran que la cinética de lixiviación del oro
en medios de cloruro férrico no depende solo de la concentración del cloruro libre, sino también del tipo de sal añadida a la solución. Ahora bien, se midió el pH, el potencial de la solución a lo largo de la lixiviación para determinar si la presencia de diferentes sales afecta su comportamiento. En presencia de las sales monovalentes el pH permaneció constante, mientras que en la presencia de las sales divalentes el pH disminuyó gradualmente. Las sales divalentes parecían promover la precipitación del hierro, lo que provocaría la disminución del pH. Se pensó que los precipitados de hierro podrían recubrir las superficies de los alambres, previendo una mayor disolución. Para esto se realizó una prueba adicional en la que se pulían las superficies de los alambres al final de la lixiviación para eliminar cualquier posible capa sólida formada y se volvió a colocar en la solución de lixiviación original. Esto no mejoró la extracción del oro, lo que indicaría que la precipitación del hierro no es responsable de la diferencia cinética de la lixiviación observada. A continuación les voy a hablar sobre limitaciones termodinámicas y cinéticas de este proceso. Para determinar si un proceso de lixiviación está bajo control termodinámico o cinético en condiciones específicas de lixiviación, se comparó la concentración de oro soluble determinada experimentalmente al final de la lixiviación con la predicha por los cálculos termodinámicos. El proceso de disolución del oro alcanza el equilibrio cuando el potencial de reducción-oxidación del par dicloro de oro menos oro es igual al potencial de reducción-oxidación del par hierro 3, hierro 2. Ahora tomamos como ejemplo una concentración inicial de hierro 3 de 0.3 molar y un total de cloruro de 3 molar. Al igualar el potencial de reducción del dicloro de oro al potencial de solución medido de 0.880 voltios y utilizando la actividad correspondiente de cloruro libre, que es 1.5985, se determinó que la concentración de oro en equilibrio era de 9.17 por 10⁻⁵ molar. Analizando la gráfica podemos determinar que la concentración de equilibrio disminuye al aumentar la concentración inicial de férrico, debido a la disminución de la actividad de cloruro libre como resultado de una mayor formación de complejos férricos cloruros. A medida de que se aumenta la concentración inicial de férrico, la concentración experimental se acercaba a la concentración de equilibrio. En el rango de concentración de férrico de 0,02 a 0,5 molar, las concentraciones experimentales fueron más bajas que los valores de equilibrio, lo que sugiere que el proceso no alcanzó el equilibrio. A medida que se aumentaba la concentración inicial de férrico, la concentración experimental se acercaba a la concentración de equilibrio. Como podemos ver, en el rango de concentración de férrico de 0,02 a 0,5 molar, las concentraciones experimentales fueron más bajas que los valores de equilibrio, lo que sugiere que el proceso no alcanzó el equilibrio. En el rango de concentración de férrico 0.02 a 0.5 molar, donde la lixiviación está limitada por la cinética, el proceso de lixiviación mostró un comportamiento cinético distintivo en los rangos de concentración de férrico más bajos y más altos. En el rango de concentración más bajos de 0.02 a 0.3 molar, la velocidad inicial de lixiviación aumentó con la concentración inicial de férrico. Debido a que este aumento en la velocidad de lixiviación corresponde al aumento en la actividad de cloruro férrico, se consideró que la cinética de lixiviación estaba controlada por la reducción catódica de cloruro de hierro, es decir, la velocidad era mayor con una mayor actividad de cloruro férrico. En este rango de concentración, la cinética de lixiviación no respondió a la disminución de la actividad de cloruro. En contraste, en el rango de concentración más altos de 0.3 a 0.5 molar, la tasa de extracción del oro disminuyó con el aumento de la concentración inicial de férrico. Esta disminución se le atribuyó a la transición de la cinética de lixiviación del control catódico al control anoico, es decir, la oxidación del oro a oro cloro 2 menos, que se ralentizó debido a la disminución de la actividad de cloruro causada por la formación de complejos. Ahora, en las concentraciones totales de cloruro superiores a 1.5 molar, el proceso de lixiviación está limitada por la cinética, como se evidencia por las concentraciones experimentales de oro, que son inferiores a los valores de equilibrio en la región de control cinético. La cinética de lixiviación estuvo controlada por la oxidación anoica del oro debido a que la concentración de férrico utilizada 0.3 molar se encontraba en la región de control anoico. La velocidad de lixiviación aumentó con el incremento en la concentración total de cloruro, debido al aumento simultáneo en la actividad de cloruro libre. Comparando las concentraciones experimentales de oro con los valores de equilibrio calculados a diferentes potenciales de solución 0.3 molar de férrico inicial y 3 molar de cloruro total,
por debajo de 0.823 voltios, el potencial era demasiado bajo para que ocurriera la disolución del oro. Por lo tanto, la lixiviación está limitada. Por la termodinámica, cuando el potencial era superior a 0.823 voltios, las concentraciones experimentales de oro eran inferiores a los valores de equilibrio, lo que indica que el proceso transitó al control cinético. En el rango de potencial, donde la cinética controla la disolución del oro, velocidad de disolución fue más rápida a potenciales más altos. Lo anterior se podría explicar por el proceso que está controlado por la oxidación anódica del oro a 0.3 molar de férrico inicial, cuya velocidad se acelera con un aumento en la potencial de solución. Pero si comparamos las concentraciones experimentales de oro con los valores de equilibrio calculados a diferentes potenciales de solución de 0.3 molar de férrico inicial y 3 molar de cloruro total, por debajo de 0.823 voltios, el potencial era demasiado bajo para que ocurriera la disolución del oro. Por lo tanto, la lixiviación está limitada por la termodinámica. Cuando el potencial era superior a 0.823 voltios, las concentraciones experimentales de oro eran inferiores a los valores de equilibrio, lo que indica que el proceso transitó al control cinético. En el rango de potencial donde la cinética controla la disolución del oro, la velocidad de disolución fue más rápida a potenciales más altos. Esto podría explicarse por el proceso que está controlado por la oxidación anódica del oro a 0.3 molar de férrico inicial, cuya velocidad se acelera con un aumento en el potencial de solución. Se provee realizando las pruebas de lixiviación por lotes teniendo en cuenta 4 variables: concentración férrica inicial, concentración total de cloruro, potencial de solución y el tipo de sales de cloruro utilizadas. La extracción de oro aumentó con la concentración férrica inicial hasta 0,3 molar. Luego se observó un efecto negativo. El aumento de la concentración de cloruro total en el rango investigado tuvo un efecto positivo en la disolución de oro. El ORP de la solución debe elevarse por encima del valor de un umbral, más allá del cual el oro se disuelve con una cinética más rápida a un potencial más alto. La extracción de oro fue mucho mayor con las sales monovalentes que con las divalentes. Se propusieron los siguientes mecanismos cinéticos. En el rango de concentración férrica de 0,02 a 0,3 molar, el proceso fue controlado por la reducción catódica del cloruro de hierro, cuya velocidad aumentó con la actividad del cloruro de hierro. En el rango de concentración férrica de 0,3 a 0,5 molar, el proceso de lixiviación pasó a ser controlado por la oxidación anódica del oro, cuya cinética disminuyó con la disminución de la actividad de cloruro libre como resultado del aumento de los niveles de complejación de cloruro férrico. Independientemente de los mecanismos por los cuales las variables investigadas afectaron la cinética de lixiviación de oro en medios de cloruro férrico, el proceso de lixiviación no avanzó hasta completarse en todas las condiciones experimentales estudiadas. Esto debido, hipotéticamente, al estancamiento de las curvas de lixiviación causadas por la formación del intermedio de reacción del oro cianurado.